¿Qué tal, fanáticos? Vamos a hablar del compresor. ¿Qué es ese compresor, ya sea en formato pedal o en formato rack? Un efecto de sonido que podemos aplicar a nuestra guitarra eléctrica. ¿Qué es lo que hace este efecto? ¿Cómo suena? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Soy Juan M. Valero. Empezamos. En primer lugar, ya sabes que este vídeo forma parte de esta lista de reproducción donde estamos hablando de todos los efectos de sonido aplicables a la guitarra eléctrica, ya sea en formato pedal, esos pedales tan clásicos, tan típicos, o en formato rack, esos racks que, bueno, pues a veces hemos visto en músicos profesionales y que muchas veces pues no tenemos muy claro cómo funcionan y que en realidad sería pues como un pedal, pero con algunos parámetros más, como un poco más profesional. Vale, pues vamos a hablar en este caso del compresor y como tú te podrás imaginar, un compresor lo que hace es comprimir el sonido. Comprimir es chafar ese sonido, ¿vale? Si tú estás chafando el sonido, probablemente pensarás, bueno, pero si el sonido tiene un volumen y yo lo chafo, el volumen en general puede que sea más pequeño, ¿no? Puede que sea menor. Pues en realidad no, porque todos los efectos de sonido generalmente tienen un parámetro que es el de volumen. Es decir, que yo puedo aplicar un compresor, con lo cual estoy chafando un poco el sonido, haciendo que el sonido sea un poquito más bajo, pero luego lo estoy compensando. Entonces, ¿qué va a producir esto? Este chafar el sonido. ¿Y cómo se va a producir esto? Esto se puede producir de muchas maneras muy diferentes, pero no quiero entrar demasiado en detalles. Creo que ya entraremos en detalles en el curso de mezcla, cuando hablemos de DAWs, de sistemas de grabación de audio y procesado de audio, pero a nivel de guitarra, quiero que entiendas que el compresor lo que está haciendo es igualar todos los volúmenes de todo lo que estás tocando. Tanto si estás tocando muy bajito como si estás tocando muy fuerte, esas notas van a quedar más igualadas. ¿Por qué? Porque las notas más altas te las va a chafar, te las va a comprimir. Por lo tanto, las notas altas y bajas a la hora de cuando estén comprimidas van a estar mucho más cerca. El compresor es lo que utilizamos muchas veces, sobre todo, pues por ejemplo, estamos haciendo un tapping polifónico, estamos pulsando directamente haciendo tapping sobre el mástil. Para que el volumen de las notas sea más o menos igual, utilizamos un compresor. Pero bueno, me dejo ya de teoría y vamos a ver cómo suena esto. Vamos a utilizar la línea esta melódica que vimos el otro día. Como puedes observar, hay ciertas notas que están a un volumen un poco más alto y otras que están a un volumen un poquito más bajo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aplicar ahora este compresor que tenemos ya aquí. Fíjate que ahora todas las notas están más o menos al mismo volumen. Ha igualado el volumen de todas las notas sin añadir, es verdad que añade un poquito de distorsión, quizá porque el level es un poquito alto. Vamos a dejarlo así, un level normal. Pero ahora todo está mucho más igualado. Esto es precisamente lo que hace el compresor. En este caso es verdad que, para que se note más, pues he hecho lo mismo que he hecho con los otros efectos, que es aplicar unos parámetros muy bestias, ¿no? Un sustain muy bestia. El compresor a veces también se llama sustain porque lo que hace es que esas notas se mantengan mucho más tiempo. Si yo estoy pulsando una nota, digamos que hay el sonido que estoy produciendo es un sonido propio de la pulsación y luego ese mantenimiento de la nota. Claro, si yo estoy comprimiendo el sonido, lo que estoy haciendo es que el volumen de la pulsación y el volumen de esa cola del sonido se estén igualando. Por lo tanto, estoy consiguiendo que esa nota tenga más sustain, aguante más ese sonido. De hecho, ya te digo, muchas veces se utiliza el término compresor sustain o compresor barra sustain porque según cómo lo utilices lo que te permite es precisamente eso, añadir el sustain de esas notas, que las notas que tú estás ejecutando se mantengan más. Además, hoy en día es muy frecuente grupos como por ejemplo Polyphia, que utilizan sonidos limpios mezclando técnica de dedos, técnica de púa y técnica de tapping. Para igualar todos estos sonidos en limpio, sin utilizar distorsión, lo que se hace es utilizar este tipo de efectos, que son los compresores. Todo ese tipo de sonido se consigue gracias a compresores. Vale, pues vamos a ver exactamente en qué se basa o qué tenemos aquí, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en este compresor? En primer lugar tenemos este primer potenciómetro que es el sustain. Más o menos sería el nivel de compresión que estamos aplicando. Aquí prácticamente no aplicaríamos nada. A medida que vamos subiendo, estamos aplicando más sustain. A continuación tenemos el release, que lo veremos luego, y por último tenemos el level. El level es el volumen que le estamos enviando al ampli. En este caso, lo que hacemos es que si tenemos un level antes de la distorsión, lo más normal es que si subimos este level, en realidad no se traduzca en un aumento de volumen, sino en un aumento de distorsión, porque ya lo vimos en el primer vídeo, que al llegar más sonido, un volumen más alto al amplificador, lo que conseguimos es que se saturen las válvulas o los transistores y se genere más distorsión, no más volumen. Fíjate cómo cambia al añadir este level, que no se añade más compresión, sino que se traduce en más distorsión del propio ampli.
Fíjate cómo se nota que aquí ya es verdad que ha subido un poquito el volumen, pero está distorsionando más. Esto no es por el compresor en sí, es porque al meter más caña aquí, al enviar mucho más sonido, este cabezal, en este caso, se está saturando más y por eso produce más distorsión. Pero esta distorsión extra viene de aquí, no viene del propio compresor. Y por último, vamos a hablar de este release. Si yo quiero mayor sustain, lo que voy a hacer es añadir un valor más alto de release, ¿no? Yo creo que lo dejaría aquí, en torno a 500 milisegundos, creo que es un valor bastante adecuado. Pero si quieres un sustain mucho más largo, pues podrías querer aumentar más este release, ¿no? Hasta varios milisegundos. El funcionamiento de un compresor tiene muchas más etapas que ya te digo que lo veremos más extensamente o más en profundidad cuando hablemos de efectos de sonido aplicados ya a mezcla. Yo creo que para un pedal normalmente vas a tener estos 3 parámetros y te sobra. Pero digamos que aunque el efecto de compresor es simplemente chafar las notas e igualar todas las notas, consecuentemente, digamos que hay diferentes parámetros, ¿no? Habría un parámetro que es cuando empieza a actuar el compresor, cuando deja de actuar, es decir, cuando empiezan a chafar las notas. Puede que no quiera que empiece a actuar directamente, sino que a lo mejor dejo que la primera nota suene un poco más fuerte y luego ya comprimo. A veces que no, que me interesa que comprima desde el primer momento. O hay veces que dices, no, quiero que me comprima ya de inicio, pero luego liberar el compresor para que ya no siga comprimiendo ese sonido. Hay muchos parámetros, además también a partir de qué volumen empieza a actuar, el umbral sería esto. Hay muchas más cosas que se pueden hablar de compresores, pero realmente para un compresor sencillo, en formato pedal, yo creo que con este vídeo es suficiente. Igualmente, si quieres que hable más de compresores, pues déjamelo en los comentarios y ya veremos si hago un vídeo, si hay mucho interés, pues haré otro vídeo hablando de todos los parámetros de compresores mucho más profesionales. Yo creo que hasta aquí ya tenemos claro cómo funciona un compresor. Básicamente lo vamos a utilizar para aumentar el sustain o para nivelar el volumen de las notas, son los dos funcionamientos. En cuanto a la cadena de sonido, generalmente se pone delante de todo, aunque quizá podrías ponerlo al final, también según el tipo de compresor podría tener función de limitador, pero eso ya lo veremos más adelante. Creo que no es el uso habitual, por lo tanto, al menos en efecto de guitarra, por lo tanto, de momento nos vamos a quedar aquí. Te invito a que veas el siguiente vídeo donde vamos a seguir profundizando en efectos de guitarra. Todavía nos quedan unos cuantos muy interesantes, como por ejemplo la reverb, los flangers y cosas así. Y te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Por favor, suscríbete. Y si quieres hacerte miembro, ya lo sabes. No me insisto más. Soy Juan de Valero. Hasta la vista. Adiós.